Señorita juez superior, señor juez superior, todos los presentes. En efecto, la pretensión de esta defensa es que se declare la nulidad absoluta. En consecuencia, se renueve el acto procesal, se disponga una nueva audiencia de prisión preventiva por otro juez como pretensión principal, porque vamos a demostrar vicios, pero de no accederse a esta, tenemos la pretensión subordinada de revocatoria y demostraremos errores de hecho y de derecho en que ha incurrido el auto de prisión apelado. Para poder ubicar los puntos del agravio y el cuestionamiento, la crítica que hace esta defensa, quiero señalar a manera de índice que la defensa va a cuestionar peligro procesal, primero peligro de fuga, luego obstaculización y tercero proporcionalidad. A tal efecto, los criterios del juez sobre peligro de fuga obran entre las páginas 57 a 69, en particular sobre mi cliente a partir de la 65, en relación al peligro de obstaculización de la 70 a la 74, particular 73 y 74 se refieren a César Panduro. Finalmente, la proporcionalidad entre la 77 al 81 en la resolución judicial, los criterios se refieren a las páginas 80 y 81 en cuanto a César Panduro Ruiz. En relación al primer punto, señorías, el juez ha establecido que hay peligro de fuga para mi cliente y ha establecido los siguientes criterios. Uno, que hay una inconducta procesal conforme al tipo procesal penal del 269.4. Dos, que hay una pertenencia a la organización criminal conforme al supuesto del 269.5 del Código Procesal Penal. Tres, que la gravedad de la pena y esos elementos pueden deducir peligro. Por otro lado, en cuanto al peligro de obstaculización, lo que ha cuestionado el juez, su resolución, es que habría amenazas de parte de mi cliente y cita un acta de una hoja de un aspirante a colaborador, el 004-2022, y una declaración del señor Samuel Joel Velázquez, que es coimputado de mi patrocinado en esta causa. Y en relación a la proporcionalidad, lo que el juez ha establecido es una repetición del peligro procesal en la necesidad y ha hecho una motivación genérica del principio de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. En ese orden vamos a hacer la sustentación. En relación al primer punto que tiene que ver con inconducta procesal, ¿qué cosa es lo que establece el juez, sus excelencias? Y lo dice en la página 69 de su resolución. Cita el acta de comunicación número 27, una comunicación que se suscita en junio del 2022. Textualmente, dado que la comunicación es bastante escueta, ¿es cierto?, la transcripción relevante, voy a citar expresamente lo que dice la comunicación y luego la valoración del juez. Transcripción de la comunicación, 8 de junio del 2022, acta de comunicación número 27. César, amigo, NN, amigo, me estaba diciendo ya cómo ya están todas las actas. César, ya, pero ya han sacado ya. César, ya saneado. NN, ahorita estamos buscando donde entre buena señal. Solamente estamos buscando. Llámame, dice el interlocutor, no César, llámame en unos 10 minutos. Estamos llegando al lugar donde hay señal internet. César, ya, bacán. NN, para enviar ahorita, amigo. Ya. Hoy, otra cosita. Ajá. Pero bueno, cuando estás con señal me llamas. Aló. Y cuando tengas buena señal me llamas por WhatsApp. Bacán, listo, ya amigo, ya listo, chévere. Chau. ¿Cuál es el razonamiento del juez? El razonamiento del juez está expresado precisamente en esta página 69 y dice lo siguiente. El contexto de la comunicación se extrae que es una comunicación donde César Panduro Ruiz está hablando con su interlocutor sobre actas, ese es el contexto. Está hablando sobre algunos asuntos que se estaban saneando. Pero luego está una comunicación en línea abierta, pero luego le dice, oye, mejor después, cuando estás con buena señal me llamas, cuando ya iban a dar algunos datos adicionales. De lo que interpretando este comportamiento de César Panduro Ruiz, el comportamiento era que estaba en línea abierta, le pide a su interlocutor cambiar una línea de WhatsApp para evitar que pueda ser rastreado en caso que exista una interceptación telefónica.
por lo que a juicio de este despacho, este sería considerado como un comportamiento elusivo a la acción de la justicia, dado que si no habría nada ilícito, no habría motivo por el cual decidan cambiar la vía de comunicación de una línea abierta a la línea de WhatsApp. Señorías, primer vicio, nulidad absoluta. Casación 626-2023, considerando 24. El requerimiento fiscal debe ser exhaustivo por escrito y ello posibilita el debate contradictorio en audiencia, de tal manera que solo puede debatirse y solo el juez puede pronunciarse sobre lo que el fiscal ha planteado en el requerimiento escrito. Cuando ustedes revisen el requerimiento escrito y concretamente entre las páginas 258 a 260, ustedes encontrarán que en cuanto al peligro de fuga, el fiscal nunca alegó, nunca desarrolló, nunca imputó una inconducta procesal a partir de esta acta de comunicación 27 para César Panduro. Pero el juez la introduce en su resolución, con lo cual se viola el principio de no sorpresa que habría consagrado la casación precitada. Juez no puede pronunciarse sobre un tema no postulado en el requerimiento fiscal. Segundo punto, error. ¿En qué consiste el error? En la incorrecta valoración que hace el magistrado, por supuesto prejuiciada y parcializada, y además equivocada. Primero porque no es verdad, conforme ustedes han escuchado del relato, que está tal cual, ad integrum de esta parte del acta de comunicación 27, no es verdad que es mi cliente que le dice un momentito, no hablemos por la línea abierta, hablemos por WhatsApp. No. Su interlocutor dice, no escucho bien, tengo problema de señal, no hay internet. Él es el que dice, y le dice, llámame en unos minutos. O sea, el juez incorrectamente dice, como que César corta la comunicación y le dice, no hablemos por acá, hablemos por WhatsApp. Y lo que es peor, el juez dice, para evitar una interceptación telefónica. ¿Cómo? 8 de junio del 2022. Investigación secreta. Y acá quiero precisar dos cosas. ¿Cómo nace esta investigación? Por un informe policial de octubre del 2020. Y hay un oficio, el 642-2021, del fiscal coordinador de las fiscalías especializadas, que determina competencia en la 9ª Fiscalía de Corrupción de Funcionarios y le dice, encárgate de esta investigación. El 28 de enero del 2021, la 9ª Fiscalía recibe de la coordinadora el caso, investiga. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la disposición fiscal 1, cómo se hace este recuento de datos. ¿Qué hace la Fiscalía? Inicia un proceso de colaboración eficaz con un colaborador el 1/2021. Corrobora. Y recién el 1 de diciembre del 2022, es decir, si contamos de enero, estamos hablando 1 año y 10 meses después, 1 año y 10 meses después, le ponen en conocimiento en diciembre del 2022 a César Panduro, detenido, de que había una investigación en su contra. La pregunta es, ¿cómo en una comunicación de junio del 2022 César va a buscar evitar una interceptación si no conocía que estaba siendo investigado? Si él recién conoce meses después, el 1 de diciembre del 2022. Y lo que es peor, y acá voy a citar una resolución de esta propia sala, cuyo ponente es el señor presidente, el doctor Ramiro Salinas Sicha, firma la señora jueza superior, doctora Magallanes Rodríguez. En ese momento estaba el doctor Contreras Cuscano, no el doctor Enrique Sumerite. Pero ¿qué cosa es lo que dice esta resolución? Número 3, del 29 de diciembre del 2022, en este expediente, el 390-2021, dice, llama la atención de la sala que la Fiscalía haya dispuesto que este caso esté en investigación secreta por más de 1 año. ¿Y qué dice la sala expresamente? La sala considera, cuando cuestiona el tema, por ejemplo, página 35 de la resolución que estoy citando, la resolución 3, dice, recién cuando fue notificada la detención preliminar del investigado, se puso a conocimiento de la investigación preliminar. No se ha garantizado su derecho de defensa, su derecho a ofrecer descargos. El titular de la acción penal debe actuar con objetividad. Y lo que es peor, o lo que es mejor más bien para mi cliente, página 36,
Este criterio sí incide, dice, en el análisis respecto del comportamiento procesal del imputado, pues al no haber tenido la oportunidad de defenderse, no se puede considerar de forma negativa o positiva este criterio. La sala ya lo dijo. Entonces, ¿cómo el juez puede ordenar prisión preventiva calificando inconducta procesal, diciendo que César Panduro estaba evitando una interceptación cuando no conocía la investigación? Estos son los puntos que quiero desarrollar y en relación a este criterio, debo decir una cosa más, que tiene que ver con un error de derecho respecto a los alcances del 269.4. El juez considera que esta comunicación se subsume dentro de una inconducta procesal. Y ahí hay un error, porque el 269.4 habla de la conducta del procesado en el procedimiento, o sea, en este caso, ya he demostrado que mi cliente no sabía que tenía un procedimiento en giro, o de un procedimiento anterior, o sea, de otro caso, otra investigación, otro proceso. Este comportamiento no es un comportamiento procesal indebido, una inconducta procesal que se subsume en el 269.4, motivos por los cuales, o por el vicio alegado, o por los errores invocados y acreditados, debe fundarse este agravio. En consecuencia, solo con estos datos debería o anularse o revocarse la medida en contra de mi patrocinio. Segundo punto, sus señorías. El criterio de pertenencia a organización criminal está en la página 68. Perdón, en la página 67 de la resolución, para poder seguir el. ¿Qué dice el juez en relación a la pertenencia a una organización criminal? Artículo 269.5 del Código Procesal Penal. Debe agregarse en grado de sospecha fuerte la pertenencia de los 4 investigados a una presunta organización criminal dedicada al direccionamiento de procesos para cobrar peajes, factor del cual se infiere que existe la probabilidad, no lo digo yo, lo dice el juez, abstracta, probabilidad abstracta que el entramado criminal pueda sustraer de la acción de la justicia a los investigados y obstaculizar la actividad abstracta. Esto va en contra de los propios criterios de esta sala, que ha dicho que la probabilidad tiene que ser concreta y no abstracta, y específica, no genérica. Pero lo más importante acá, ¿qué es, sus excelencias? Es que en el fundamento jurídico 47 del Acuerdo Plenario 1/2019, la Corte Suprema, cuando interpreta la causal pertenencia a una organización criminal como indicador del peligro de fuga, dice, tiene que establecerse si primero la organización criminal está vigente o no. Segundo, si puede haber una reagrupación a la organización o reintegración si es que la organización está vigente. Si nosotros nos atenemos a todas las disposiciones fiscales, según la Fiscalía, esta organización criminal concluye en el periodo en el que el gobernador regional de San Martín, señor Bogarín, concluye como gobernador regional. Entonces, a fines del año pasado, ya no hay organización. Y si no hay organización, la pregunta es, ¿cómo la organización ayudaría a César Panduro a fugar? Lo que es peor, y esta sala lo ha dicho en varios criterios, lo que debe motivar un juez es decir, ¿cuáles son los medios, recursos, mecanismos o logísticas que entrega u ofrece, dispone la organización criminal para que pueda haber fuga? No lo dice el juez en su resolución. Entonces, sus excelencias, acá tenemos, evidentemente, acá tenemos un error de apreciación del magistrado que debe ser revocado por esta ilustres. Voy ahora, y por supuesto, no basta la gravedad de la pena, ¿no es cierto?, ni esta pertenencia abstracta para justificar un peligro. Habiendo desdibujado el criterio de peligro de fuga, me centro ahora al peligro de obstaculización. Y el peligro de obstaculización, sus señorías, está narrado en la página 71. ¿Qué cosa es lo que dice el juez? El juez utiliza 2 elementos de convicción al respecto. El acta de transcripción parcial de declarante aspirante a colaborador eficaz, el 04-2022, que obra folios 3.424, de una sola hoja, y utiliza la declaración del coimputado Samuel Joel Velázquez, que obra folios 2.723. ¿Cuál es el razonamiento del juez? Dice, hay peligro de obstaculización conforme al artículo 270. ¿Por qué? Textualmente, ¿no? Transcripción del colaborador.
Tengo conocimiento que César Panduro Ruiz está amenazando a diversos investigados y personas vinculadas con la investigación, señalando que no mencionen nada sobre Luciana Torres ni Tesis Sandoval, y que el gobernador regional Pedro Bogarín ya sabe quiénes están colaborando con la fiscalía y que tendrán mucho cuidado. Y el juez dice que esta versión prestada por un colaborador existen datos corroborativos en términos periféricos. Es decir, ¿con qué se corrobora esta declaración? Según el juez, con la declaración del coimputado Samuel Joel Velázquez Poma del 27 de diciembre de 2022. Y el juez cita la respuesta a la pregunta 22. ¿Qué dice la respuesta a la pregunta 22? Precise si en el desarrollo de la ejecución de la obra, Corredor Educativo Tocachi, usted o personal de su empresa, de su representado, entregó dinero a funcionarios del gobierno regional de San Martín. Detalle. Desde el día que mi participación se hace efectiva, dice Samuel Joel Velázquez, dentro del Consorcio Constructor del Sur, que fue aproximadamente en marzo del 2019, todos los integrantes del consorcio comenzamos a recibir constantes asedios, acosos y presiones de parte de los funcionarios del gobierno regional a través de Wilson González, quien decía ser el encargado de imagen institucional, así como del arquitecto José Aro Cotrina, quien era inspector de la obra. Este asedio era por documentación falsa presentada por el consorcio, ¿no es cierto?, durante el proceso de selección y perfeccionamiento del contrato, la misma que no tuve participación en el proceso de selección y firma del contrato, ya que mi participación se da luego de adjudicada la obra. Y el juez concluye así: brinda datos de que estaría ejerciendo amenazas sobre órganos de prueba y habla acerca de los funcionarios del gobierno regional. A juicio de este despacho, este dato proporcionado por el colaborador eficaz sí tiene una corroboración periférica, por lo que existe un comportamiento de parte de César Panduro dirigido a obstaculizar la actividad probatoria. Yo le voy a demostrar que no es así, sus señorías, y que se ha violado el 158.2, que exige corroboración con elementos externos del dicho del aspirante o del testigo colaborador. Primero, vamos al contenido en sí del acta de transcripción de la declaración del aspirante colaborador, que solo tiene un párrafo. Fíjense ustedes qué dice el 04-2022, obrante a fojas 3424, dice: tengo conocimiento que César Panduro está amenazando a diversos investigados y personas vinculadas a la investigación. No dice, me ha amenazado, soy víctima de amenaza, he recibido amenaza. Tengo conocimiento que Panduro estaría amenazando. Es decir, no es un testigo directo ni presencial. Es, conforme a la ley procesal penal peruana, es un testigo de referencia. Yo he sabido por intermedio de otros que hay amenazas. Eso es importante precisar, porque para el testigo de vida o referencia, como sus excelencias conocen mejor que yo, tiene que precisarse necesariamente quién da la información, cómo la da, dónde la da, para que se pueda valorar. Y eso no se establece acá. Tengo conocimiento que César Panduro estaría amenazando a diversos investigados y personas vinculadas a la investigación. No dice a quiénes amenaza. No dice quiénes son los investigados. De los múltiples investigados que hay en el caso, no dice a quiénes va la amenaza. O personas vinculadas a la investigación, tampoco lo refiere. O sea, este testigo de referencia describe amenazas, pero no establece quiénes son los amenazados o las personas amenazadas. Y luego dice que el gobernador regional, Pedro Bogarín, ya sabe quiénes están colaborando con la fiscalía y que tengan mucho cuidado. Sobre esto, su señoría, lo que nos preguntamos es, ¿hay corroboración? No la hay. Porque ahora vamos a ver cómo el juez, puedo decirlo con mala fe procesal, porque el juez cita una parte de la declaración de Samuel Joel Velázquez, pero no la cita toda. Fíjense ustedes, señores jueces. Primero, dos puntos son importantes en esta declaración: la respuesta a la pregunta 6 y la respuesta a la pregunta 24. ¿Por qué? Porque en la respuesta a la pregunta 6, a él le preguntan si conoce a César Panduro. Respuesta a la pregunta 6 de Samuel Joel Velázquez, coimputado, contratista. Dice, con relación a César Panduro, sí lo conozco. Lo conocí en Moyobamba, en su oficina, aproximadamente en mayo del 2018, en la fecha en que se realizó la revisión del calendario y programación de obra. Dicha persona ocupaba el cargo de gerente de infraestructura del gobierno regional de San Martín, con quien no me une ningún vínculo. Eso lo dice el juez, no lo utiliza, no lo valora. Y lo más importante, la respuesta a la pregunta 24, que aparece a fojas 2730. Le preguntan si usted antes, durante la participación del Consorcio Constructor del Sur, se ha reunido con funcionarios del gobierno regional para ser favorecidos en la construcción de la referida obra. Y contesta,
Durante el proceso de selección no tuve ninguna participación ni reunión con ningún funcionario de dicha entidad. En el proceso de ejecución de obra, sí participé en reuniones con el gerente de infraestructura, ingeniero César Panduro, y con el ingeniero Idelfonso Tuesta, jefe del consorcio de supervisor, y otro funcionario de la oficina técnica para ver temas técnicos de la obra. ¿Cómo así el juez puede llegar a inferir o a deducir que esta declaración, que en las respuestas 6 y 24 desvinculan y desligan a César Panduro de algún acto criminal, puede decir que esto corrobora las amenazas abstractas y que no conoce directamente el colaborador 04? Es imposible, sus señorías. Y lo que es peor, les voy a decir, incluso la valoración que hace el juez de la respuesta a la pregunta 22 es incorrecta, porque cita una parte, no cita todo. ¿Qué cosa dice este señor en resumen? Ustedes lo van a leer. Samuel Velázquez dice: yo soy contratista, tengo varias empresas, gano 6,000 soles mensuales. Y hubo una vez en el que yo participo en consorcio, pero yo no participo en el proceso de selección, dice. Yo participo en el apoyo de experiencia, pero después abandona la obra y yo me quedo a cargo. Y resulta que soy asediado, dice este señor. Pero dan los nombres de quiénes son las personas que le dan el asedio. Él habla de dos personas. Habla de Wilson González y habla de José Aro. Nunca menciona en la respuesta a la pregunta 22 a César Panduro. Más aún, sus señorías, este señor dice que en el 2019 le entregó a Wilson González en Lima 300,000 soles. Wilson González y José Aro, no César Panduro. Y lo que es peor, con esto cierro esta parte, ¿cómo puede decirse que la declaración del colaborador 4 la corrobora la declaración de Samuel Joel? La declaración del colaborador 4 se refiere a que supuestamente están amenazando a las personas del caso, o sea, con una investigación ya abierta. Y la declaración del señor Samuel Joel se refiere a hechos del 2019, cuando no había investigación. ¿Cómo puede haber corroboración entonces? Por esas consideraciones, entendemos, su señoría, estamos convencidos de que hemos desacreditado el criterio del juez de que habría acá peligro de obstaculización. Claramente no. Por último, sobre principio de proporcionalidad, sus señorías. La discusión del principio de proporcionalidad la vamos a centrar precisamente, está a partir de la página 77, pero en relación a César Panduro está entre las páginas 80 y 81 de su resolución. ¿No es cierto? Y acá me llama la atención primero, acá digo primero un vicio, incongruencia omisiva. El juez no ha contestado un punto importante. Pero lo que es peor, el juez dice que lo va a contestar, considerando 2.3, página 4, proporcionalidad de la medida. Incluso el juez le pone un epígrafe, dice, fijación de puntos controvertidos. El juez dice, proporcionalidad de la medida. El juez se va a pronunciar, en el caso de los 4 investigados, evaluar si es proporcional o no, a la luz de la idoneidad, necesidad de proporcionalidad. Se evaluará, dice, el caso de César Panduro, quien ha invocado el caso de un problema de salud de su hijo, si ello justificaría o no que se pueda dar una medida menos grave. O sea, en la página 4, el juez dice, yo me voy a pronunciar en el caso de César Panduro sobre la situación de salud de su hijo, porque eso lo alegó la defensa, lo ingresó mediante escrito el 3 de enero del 2023 y lo probamos. Y fue debatido por el señor fiscal de primera instancia. Pero pese a eso, ustedes podrán ver precisamente en la resolución que no contestan nada entre las páginas 80 y 81, no dicen nada sobre la situación de salud de César Panduro, hijo. No dice nada el juez sobre la situación de salud. ¿Y cuál es la situación de salud? Presentamos un informe de ecografía testicular de César Panduro Sandoval, boletas del INEM de pagos. Presentamos indicación de alta, riesgo cardiológico y el resultado del cáncer testicular que tiene el hijo adolescente de mi patrocinado. Eso que hemos acreditado y que el juez dijo que iba a analizarse en la proporcionalidad no fue valorado. Eso es un vicio de trascendencia que establece, como dice el Tribunal Constitucional, incongruencia omisiva.
pese a que dijo y se debatió que iba a pronunciarse sobre el estado de salud, el cáncer del hijo de mi patrocinado, no se pronunció. Y lo que es peor, el juez nunca dijo en el test de necesidad, nunca dijo por qué una medida de comparecencia con restricciones, impedimento de salida o alguna medida menos lesiva no era necesaria, porque se supone que el test de necesidad es evaluar, confrontar la prisión con otras medidas menos lesivas. ¿Hizo esa valoración? No lo hizo, no está. Ese es un vicio. Y por último, en cuanto a la ponderación, el juez toma el caso de 4 personas, un adulto mayor, el señor Pedro Bogarín, una persona más joven, el hijo de Iván Bogarín, mi patrocinado, que tiene a su hijo con cáncer, a todos los trata como una masa amorfa, o sea, como si fueran un bloque, como si no tuvieran una situación particular cada uno. Y dice que es ponderada, porque hay que atender los altos intereses de la justicia. Entonces, sus excelencias, la prisión de César Panduro Ruiz es injustificada a partir de que no hay ni peligro de fuga, ni peligro de obstaculización, y la medida, por supuesto, ni es necesaria ni en ponderación. Gracias, señores. A ver, para aclarar, señor abogado, entonces, ¿insiste en la nulidad o en la revocatoria? Señorías, he planteado, como me he escuchado mis argumentos, argumentos de vicio y argumentos de error. Los de vicio en relación a la nulidad y los de error en relación a la revocatoria. Ya, pero al final, ¿qué le conviene? Porque si hay nulidad, tendríamos que... Ah, no, señoría. Sí. Pues se emita nueva resolución. Claro, cambio, si es entre las dos... Tendríamos que ver la situación de su patrocinado. Si es entre las dos, señoría, la situación más ventajosa es, por supuesto, la revocación. La revocación. Bien, entonces quede claro así, para que el fiscal a ver responda. Señor fiscal, 25 minutos para su intervención. Le escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. La Fiscalía ha hecho un análisis objetivo, sistemático, solicita que se confirme la recurrida en el extremo de la detención del señor César Panduro, por los siguientes argumentos, señor magistrado. En cuanto a la obstaculización que ha hecho referencia el señor abogado a folio 71, que señala, que argumenta que no ha sido materia de requerimiento ni de debate, ello no es cierto, toda vez que en el requerimiento de prisión preventiva, a folios 260 del requerimiento de prisión preventiva, en el párrafo tercero, se hace referencia aunado a ello, conforme al registro de comunicación número 23 y 54 del acta de recolección y control de comunicaciones de fecha 27 de octubre del 2022, advierte que César Panduro se comunica vía WhatsApp justamente para evitar ser descubierto. Y entonces sí ha sido materia de requerimiento y también ha sido materia de debate, señores magistrados, en la audiencia. Por ello, el señor magistrado lo ha desarrollado en su fundamentación. También, señor magistrado, en cuanto a la utilización del WhatsApp, también ha sido transcrito de manera relevante de la comunicación con la persona NN, en la cual le dice al ingeniero: buen día, hola, estoy que te llamo al WhatsApp constantemente, por favor. Ya. O sea, esta persona siempre tenía la tendencia de llamar por fijo y solicitaba después, posteriormente, utilizar el WhatsApp a fin de no verse descubierto. La tendencia que dice el señor abogado de que cómo van a saber la organización, de que iban a estar investigados y se les notificó posteriormente, ello carece de sus señores magistrados, porque las organizaciones de por sí, desde un inicio, que saben que están incorporando una organización criminal, se cuidan y utilizan sistemas para borrar los mensajes, y utilizan incluso WhatsApp, y utilizan también teléfonos, como en el presente caso del extranjero. Cabe precisar, señores magistrados, también que corrobora, en este caso, el peligro procesal, lo antes expuesto por el señor juez, la comunicación que ha hecho en el acta de transcripción de audio entregado por el colaborador eficaz 5/2022, tanto el 4, en cuanto señala en el punto, señores magistrados, en el punto 75 y 76, pero él ya
ha dicho que va a dar todo su adelanto directo. Sin embargo, en el punto 76 se dice que hay que cogerlo de las bolas a efectos de que cumpla con el pago antes referido. También en el punto 92 y 93 se hace referencia en cuanto a la perturbación de la actividad probatoria, toda vez que tiende a presionar, a ejercer presión sobre, en este caso, un funcionario o lo que le debe, que puede servir como fundamento y antecedente de su conducta del señor investigado, que dice, yo le he dicho que cumpla y si se demora tanto, huevón, para esto, puta, nos cumplirá tiene que cumplir ese huevón. Es decir, presionaba a los deudores de las empresas, también corrobora la conversación con, en este caso, con el procesado presidente regional Pedro Bogarín, la grabación número 5, número 6, en cuanto a los cobros que acreditan la gravedad de los hechos y por lo tanto refuerzan el peligro de fuga y la gravedad de la pena a efectos de poder fugar del país. También, señores magistrados, en cuanto a la perturbación de la actividad probatoria, corrobora la utilización de teléfono del señor César Panduro del extranjero conforme al número 972-52-964-50-56, que ha sido detallado en el acta de transcripción parcial de diligencia de lacrado visualización de fecha 26 de enero del 2023 en el folio número 11 o 50, en el folio 50, en la cual señala el colaborador eficaz 5-2022, el señor Weininger Cerrón Angulo le dio a César Panduro Ruiz un chip de línea telefónica que solamente era como habilitador de datos móviles, cuyo número de abonado no lo sabe. Además, ese celular fue configurado por un tercero para usar aplicativo WhatsApp con número del extranjero, siendo que este acto se procede a verificar el número WhatsApp, dejando constancia que este dispositivo es el número 972-52-964-50-56, que es el número que utilizaba la organización, en este caso, como perturbar la actividad migratoria del extranjero, a efecto de no ser detectado ni siquiera poder conectar el secreto de comunicaciones en nuestro país. Señor magistrado, eso corrobora el peligro y la perturbación de la actividad probatoria. Y también, periféricamente, la declaración del colaborador eficaz 5 del 2022, el cual señala la participación de César Panduro en los hechos en materia de investigación por parte de la gravedad de la pena y de la gravedad de los hechos a efectos de fugar del país y de la pertenencia a una organización criminal que corrobora los hechos y los argumentos del señor juez, que es materia de apelación. En cuanto al peligro de fuga, se hace referencia de la perturbación de la actividad probatoria, también hace referencia el señor abogado que el colaborador eficaz, en este caso 4/2022, no habría ejercido presión y no se encontraría corroborado. Ello no es cierto, es que el colaborador 4/2022 hace la transcripción parcial de la declaración en la cual un conocimiento que se está amenazando a diferentes investigados y personas, y cómo corrobora la declaración de Samuel Joel Velázquez Poma, de fecha 27 de diciembre de 2022, porque Samuel, en este caso, Velázquez Poma, hace referencia a Wilson González. ¿Y quién era Wilson González? Era un trabajador, en este caso, de César Panduro. He ahí la relación periférica de las amenazas, de las presiones, y corrobora aún los audios, señores magistrados, en la cual se presiona a los deudores, tanto el audio 4, 5 y 6, a efectos de poder cobrar, y la utilización, señores magistrados, de teléfonos del extranjero, que era utilizado en este caso directamente por el señor César Panduro, que acredita en este caso la obstaculización de
de la actividad probatoria. Señores magistrados, también debe tenerse en cuenta, señores magistrados, periféricamente, que la pena que debe recibir en este caso es de 30 años, que también acredita, refuerza el peligro de fuga, el movimiento migratorio que tiene el señor César Panduro, y conforme se ha hecho referencia en el oficio 10-26-9 del 2022, y la magnitud del daño conforme al informe de la Contraloría 574-2022, que habla de 300 millones de las horas que son intervenidas, y la pertenencia de la organización criminal que se ha hecho referencia, señores magistrados. Por tales consideraciones, señores magistrados, debe, en este caso, confirmarse, toda vez que con los nuevos elementos de convicción, periféricamente se han reforzado los argumentos que ha hecho referencia el juez para los efectos de confirmar y de dictar la prisión preventiva del señor César Panduro. Por lo tanto, debe confirmarse la recurrida. Muchas gracias. Señor fiscal, como le sobra tiempo sobre la proporcionalidad, ¿no va a decir nada? En cuanto a la proporcionalidad, señor magistrado, también se encuentra debidamente fundamentado en cuanto en el fundamento 80-81, toda vez que lo fundamental en el principio de proporcionalidad es el principio de necesidad, señor magistrado. En el presente caso se ha visto claramente amenazas directas que ha hecho referencia el colaborador eficaz 4 del 2022, periféricamente un testigo que ha sido, en la cual refiere que un trabajador del señor César Panduro se dedica a realizar amenazas. También tenemos los audios, el 4, en el cual amenazan a sus deudores. Entonces, sí es el principio de necesidad calzado a efectos de dictar, toda vez que una medida menos gravosa no garantizaría, en este caso, la eficacia de la investigación, porque fácilmente amenazarían a los testigos, a los funcionarios, en todo caso, a efectos de no poder lograr una investigación efectiva. También, señores magistrados, se da el principio de proporcionalidad en estricto sentido, toda vez que es poniendo en la balanza la libertad y la eficacia de delitos graves con audios, señores magistrados, en el cual ha sido acreditado con una pericia que no son adulterados, lógicamente tiene que primar, señores magistrados, la eficacia de una investigación, toda vez, caso contrario, fugaría del país. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, la defensa, 4 minutos para réplica. Señoría, en orden, en primer lugar, tal como lo hemos señalado al inicio, nos ratificamos. Si ustedes revisan la página 260 del requerimiento, en ningún momento se habla de la comunicación como un elemento del peligro de fuga. El juez ha utilizado la comunicación como un elemento del peligro de fuga, cuando el fiscal nunca lo ha alegado en el requerimiento escrito. Utiliza la comunicación mencionando el peligro de obstaculización, que es una cosa distinta. Por eso que nuestro agravio es fundado. Nuestro agravio es cómo el juez puede decir que es un indicador de inconducta o no con un mal comportamiento procesal, conforme al 269 para concluir peligro de fuga en César Panduro, cuando precisamente en las páginas 258 a 260 del requerimiento fiscal, la fiscalía no lo alega. 2. El fiscal ahora dice, o le hace decir algo que en las 8 páginas y 25 preguntas que contesta Samuel Joel Velázquez nunca ha dicho. Ha dicho que el señor Wilson González iba en representación de César Panduro. ¿En qué momento lo dice? Ha dicho que era trabajador de César Panduro. ¿Cuál es el elemento de convicción para poder justificar esa afirmación? Es más, si Wilson González era de imagen institucional y César Panduro es de infraestructura, ¿qué cosa tiene que ver un área con la otra? Imagen con infraestructura. Lo cierto es que, contextualizando lo que dice el señor Samuel Velázquez Poma, es que entrega dinero en abril del 2019 en relación a un proceso
donde él estaba consorciado. Y dice que el asedio viene de dos personas distintas, Wilson y Aro, distintas a César Panduro. ¿En qué momento habla de representación acá? No lo dice. Lo que es más importante, porque el fiscal habla de la pena, 30 años, 35 años, pero lo que no dice es que en la página 66 el juez da por acreditado todos los arraigos de mi patrocinado, que es padre de 3 hijos. Uno de ellos, además, que padece cáncer. Adolescente que tiene hoy 17 años. 3 hijos. Tiene familia. Tiene domicilio. Tiene arraigo económico, además. Tiene empresa. Entonces, ¿cómo así el criterio genérico de la pena a esperar grave va a prevalecer sobre los arraigos y sobre la inexistencia de cualquier otro elemento objetivo para establecer peligro procesal? Más aún, ya quiero detenerme acá en un punto. El fiscal alega de manera genérica, dice, no, los nuevos elementos de convicción. Vamos a contestar eso. Primero, que no fue un asunto tratado por el juez de primera instancia, lo primero. Y segundo, lo más importante, ¿qué cosa nos ha entregado? Nos ha entregado un conjunto de comunicaciones entre interlocutores, pero el fiscal no puede decir, esa comunicación le pertenece a César Panduro. Le ha entregado transcripción de comunicación, le ha entregado pericia digital forense, pero ¿a qué apunta la pericia? A determinar si es que en los audios hubo manipulación o edición. La pericia no determina que la voz que aparece ahí en la comunicación es de César Panduro. Para eso tendría que haberse hecho una pericia fonética forense. Y pericia fonética forense no hay en este caso. Entonces, no hay elementos para poder establecer peligro procesal, sus señorías. Y en consecuencia, consideramos muy respetuosamente que no habiendo ni peligro procesal, ni siendo la medida necesaria ni proporcional, además de los vicios anotados, debe revocarse la misma. Gracias. Señor fiscal, 4 minutos para duplicar. En primer lugar, señores magistrados, en los audios que se ha hecho referencia, hacen mención a César y al gobernador y a Iván. Por lo tanto, más allá de la pericia de homologación de voz, también tenemos, señores magistrados, la corroboración, la declaración del colaborador eficaz en el cual identifica que en los 3 audios es de César Panduro Ruiz. Y también, señores magistrados, en el uso de los teléfonos también señala del extranjero, del 972, 52, 964, 5056, señala que Panduro recibió de Westminster Cerrón Angulo un teléfono para comunicarse con la organización a efectos de la comisión de los ilícitos debatidos a efectos de eludir la acción de la justicia. Ellos se encuentran a folio 50 en los documentos nuevos que se han hecho incorporados en estos momentos. Por lo tanto, señores magistrados, sí es válido y a efectos de corroborar incluso los argumentos que ha hecho el señor juez, los nuevos elementos de convicción, y también hay que tener en consideración, señores magistrados, el informe de 315-2022 de la DICOCOR, en la cual se hace una vinculación de las comunicaciones a folios 1516, en la cual se vincula la comunicación que hace César Panduro con toda la organización. Y de esa manera, señores magistrados, se da por acreditado la vinculación que hace este señor a efecto de poder corroborar lo expuesto y fundamentado, en este caso, por el señor juez que ha dictado la prisión preventiva antes referida y que perfectamente se encuentra sustentada y debidamente, en este caso, formulada y recogida, en este caso, su confirmación por parte del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy bien, a ver, algunas preguntas. No iba a hacer preguntas, pero es necesario porque, a ver, la fiscalía no ha respondido, pues. Señor fiscal, el abogado ha reiterado que hay una comunicación del 8 de julio de 2022 que ustedes no propusieron como elemento de comisión para acreditar peligro de fuga, pero el juez lo ha tomado así. A ver, díganos, ¿cuál es la posición de la fiscalía? ¿Lo presentaron o no como
elementos de comisión para ver el peligro, esta comunicación? Sí está detallado, señor magistrado, a folio 260 el requerimiento. Cuando se hace referencia al tercer párrafo de la comunicación 23 y 54, acta, recolección y control de comunicaciones de 27 de octubre de 2022. Sí está a folio 260, reitero. Y también ha sido materia de debate, que es lo más importante. Más allá del requerimiento, de la apelación, señor magistrado, la oralización prima en el presente caso. La defensa al respecto, ¿es cierto que se oralizó en la audiencia de primera instancia? Sí, señoría, pero vinculado al peligro de obstaculización, no de fuga. El juez hace una transformación. Entonces, utiliza la comunicación como un indicador de inconducta procesal y utiliza eso como un elemento para concluir peligro de fuga. Eso no ha sido ni planteado ni debatido así en esos términos. Así lo puede reconocer el fiscal. Bien, luego vamos a verificar. Otro detalle, señor fiscal, también la defensa ha señalado que el juez no ha contestado respecto a los documentos presentados para verificar el estado de salud del hijo del investigado. ¿Eso es así o qué dice la resolución? A ver, señor fiscal. En el presente caso, señor magistrado, el señor magistrado lo ha contestado de manera genérica, toda vez que no es materia de debate directamente tampoco el estado de salud de un familiar, y más aún cuando ya ha sido de alta. Es como si nos podamos a poner ahorita a debatir los familiares del señor Iván Bogarín, o de la esposa, o en todo caso de otro familiar. Yo creo que es un tanto pertinente que se resuelva de manera directa, pero sí lo ha hecho de una manera genérica. Por eso, pues, ¿qué ha señalado? ¿Qué ha señalado? Porque entiendo que esos documentos lo han ofrecido para acreditar, pues, arraigo familiar. ¿Qué ha dicho el juez respecto a esos documentos? ¿O es cierto lo que dice el abogado que no ha contestado? Señor magistrado, en cuanto al tema del arraigo, el señor magistrado sí se ha pronunciado, entiendo, de manera genérica. En cuanto a ello, en cuanto al tema de la necesidad, sí lo he desarrollado en la página 80. Bueno, y finalmente, señor fiscal, ¿es cierto lo que dice el abogado también que a su patrocinador, o mejor, su patrocinador recién conoció la investigación cuando fue detenido? Estando a que es una colaboración eficaz, una investigación reservada, es verdad, señor magistrado, que recién tomó conocimiento, sí, ello en virtud al instructivo, al 7.5 del instructivo de colaboración eficaz, en cuanto señala que cuando el fiscal de colaboración eficaz en un proceso conexo o derivado deba solicitar cualquier medida judicial y haya necesidad de usar la información del colaborador, podrá transcribir las partes pertinentes, la misma debe de realizarse cautelando que no se identifique la identidad del colaborador y en el contexto de los hechos sea reservado. A ver, para aclarar entonces, solamente estaba investigado el supuesto colaborador eficaz, no el investigado César Panduro. Sí se estaba identificando, señor magistrado, pero hay que tener en consideración que era una organización institucional y que en último momento se ha llegado incluso a determinar al presidente regional en ejercicio, que no lo teníamos de identificado desde el inicio, y la finalidad en este caso era identificar a los líderes, de la organización. Por ello fue un tema, porque fácil es partir solamente del uno u otro escenario. Para entendernos, entonces, con la declaración del candidato a colaboración eficaz, se detuvo al investigado de frente, sin darle oportunidad de que se defienda. Se hizo actos de corroboración, señor magistrado, es por ello que hubo esa demora y a efectos de poder determinar
recién una decisión de requerimiento de detención preliminar. Y por cierto, ya ha declarado el investigado César Panduro. Se negó a declarar, señor magistrado, se abstuvo de declarar. A guardar silencio. Cierto, señor. Señor abogado, ¿es cierto ese dato que a guardar silencio es patrocinado? Sí, señoría. Si me permite, para hacer unas precisiones. A ver, sí, te permito. Gracias, señor presidente y señores jueces superiores. En primer lugar, el señor fiscal desvía el objeto de la pregunta. El objeto de la pregunta es, ¿el juez debió pronunciarse sobre el estado de salud, el cáncer del hijo de César Panduro, sí o no? El fiscal dice que es impertinente, pero eso no es la pregunta. La pregunta es si el juez debió haberse pronunciado, tanto más si en la página 4, considerando 2.3 de su resolución, dice, yo me voy a pronunciar sobre César Panduro, sobre el estado de salud de su hijo. Y eso fue materia de debate y contradicción. Entonces el juez ha dejado incontestado nuestro argumento. En todo caso, que el juez haya dicho que es impertinente, que no corresponde, que eso no corresponde evaluar a los familiares, pero no el fiscal. El juez tiene que contestar y el juez no contestó. Segundo, en relación al tema del secreto, es muy importante primero recordar, su señoría, que ya una resolución de esta misma sala, la resolución número 3 del 29 de diciembre de 2022, ya estableció que hubo un secreto que impidió que la persona declare, que la persona ofrezca su descargo. Es decir, primero se le detuvo, su señoría, primero se le detuvo, allí conoce que estaba siendo investigado de manera secreta, ya estaba en detención y luego pasan a prisión preventiva. Eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando mi cliente está así, ¿cómo va a declarar? Por eso es que ha ejercido su derecho al silencio. Pero lo más importante ahí, su señoría, es ver el tiempo que ha pasado. Y el tiempo que ha pasado, si es que contamos desde enero del 2021, en el que recibe de la Fiscalía Coordinadora el caso, la 9ª Fiscalía actual, han pasado más de 1 año y 10 meses en secreto. La ley habla de un secreto de 20 días, prorrogable con resolución judicial por 20 más, no de 1 año y 10 meses. Gracias, su señoría. ¿Algo que agregar la Fiscalía respecto a lo que ha mencionado el abogado? Cabe precisar que estamos en una investigación reservada y no secreta. Y segundo, el señor Panduro hasta el momento no nos da las claves del celular a efecto de poder nosotros intervenir y poder levantar ese tipo de comunicaciones que demuestra aún más la perturbación de la actividad probatoria. No se le escucha, señor magistrado. Señor fiscal, ¿cómo es eso? Usted es un fiscal inteligente. Ahora señala que como no da datos el procesado, ¿hay peligro de obstaculización? ¿Cómo es eso? ¿De dónde ha sacado? A ver. Periféricamente, señor magistrado. No, pues acá estamos hablando de cuestiones precisas, señor fiscal. Lo que pasa, señor magistrado, es que el señor... Lo que dice es insostenible, es insostenible. Bien, señor magistrado. Es algo perfecto. Bien, doctora Enrique, ¿alguna pregunta? Sí, señor presidente. Y justo empezaremos por lo último. El señor fiscal indica de que la investigación fue reservada y no secreta. Las defensas indican de que no tuvieron conocimiento de esta investigación preliminar hasta el momento de la detención. A ver, señor fiscal, 324. Diferencia entre reserva de investigación y secreto de investigación. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor fiscal? Señor magistrado, lo que sucede es que es una reserva especial, toda vez que está en el marco de un proceso de colaboración eficaz, que no es lo mismo que una reserva en el marco de un proceso común ordinario. A ver, perdón, hay que entendernos. El cuaderno especial de colaboración eficaz es reservado y solamente le compete al Ministerio Público y al colaborador eficaz. El cuaderno en el cual el señor César Panduro Ruiz, que es el líder que está impugnando, está siendo investigado y se aperturó diligencias preliminares y la defensa indica que ha sido reservada por 1 año y meses, no es parte de la colaboración eficaz, es un cuaderno aparte. A ver, háganos esa distinción, señor fiscal. Doctor, disculpe, no le copié porque se fue la internet, ¿no? Le reitero, el colaborador eficaz
cuando solicita ser un aspirante a colaborador eficaz, se apertura una carpeta distinta, especial, autónoma, según el reglamento. Esa es reservada y solo tienen conocimiento el fiscal y el aspirante a colaborador eficaz. Aquí la defensa indica de que las diligencias preliminares que se han generado en contra del señor César Panduro Ruiz se han efectuado desde enero de 2021 y recién se han tomado conocimiento en diciembre de 2022. A ver si nos precisa qué pasó ahí, señor fiscal. Sí, doctor, no es cierto, toda vez que todas las acciones que se han hecho en el mes de enero de 2021 hasta diciembre del 2021 han sido en el marco del cuaderno de colaboración eficaz. Y ya recién, a partir de diciembre del 2020, existe la carpeta, del 2022 existe la carpeta y ahí se ha hecho de conocimiento todos los actos procesales a los señores investigados. A ver, entonces usted me está indicando de que sin que se inicie diligencias preliminares por delito alguno, llegó un colaborador eficaz a la fiscalía, informó sobre actos de corrupción, organización criminal, ustedes aperturaron la carpeta de colaborador eficaz, hicieron actos de corroboración durante 1 año y medio, y luego pasaron esa información a una carpeta distinta, y donde aperturan diligencias preliminares contra el señor Panduro, y eso se aperturó en diciembre. Cierto, señor magistrado. Y ahí la pregunta cae de Maduro, señor fiscal. ¿Y cómo la defensa tuvo oportunidad de defenderse? Bueno, la defensa material del señor César Panduro y la técnica, ¿cómo tuvo oportunidad de defenderse de estos actos de corroboración que se han hecho en una carpeta reservada de colaboración eficaz? En el presente caso, señor magistrado, se estaba corroborando las versiones de los colaboradores y se buscaba identificar en este caso al líder y al cabecilla, por eso, por un tema de poder identificar al líder, no se puso todavía en una investigación abierta, ¿no? Y recién se hizo en diciembre del 2022. O sea, el fin justifica los medios. También existía el peligro, en este caso, de la fuga de parte de los señores investigados. Bueno, lo que le pregunto, y es también tema de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, ¿no? En el caso de Nadine Heredia, ¿no? Un caso reciente, en que todos los actos de investigación tienen que ser puestos a conocimiento de la defensa para que puedan hacer actos también de corroboración o de contradicción a estos elementos de convicción, para que luego en la audiencia de prisión preventiva se pueda discutir. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema, señor fiscal, que cómo podemos superar, a ver, cómo podemos superar si es que esto no se comunicó oportunamente a la defensa para que hagan actos o adjunten elementos de convicción para que puedan verificar, ¿no? El tema de la imputación, el tema del peligro procesal. Ello, señores magistrados, se ha podido compensar con la teoría de compensaciones, toda vez que el día que se abrieron las investigaciones se le ha corrido traslado con todos los actos de investigación y también se ha debatido todos los argumentos al momento de la detención preliminar y en estos momentos se está dando el derecho a la defensa a los señores abogados. En pocas palabras, en ningún elemento de convicción ha participado la defensa del investigado César Panduro Ruiz. Después de la detención preliminar en todas, señor magistrado, han participado. Antes de la detención preliminar. Era una colaboración eficaz, antes no estaba prohibido, señor. Ahora, como usted indica que era una colaboración eficaz, que está en corroboración, esta colaboración eficaz ya culminó, ya terminó de ser aspirante, ya se corroboró, ya se emitió la resolución correspondiente a ello, o siguen en corroboración. Está en proceso de negociación del acuerdo, señor magistrado. O sea, todavía no está cerrado, sigue siendo aspirante. Por el momento ya se corroboró, pero estamos en la negociación de las penas, de los acuerdos. Bien. Entonces, pasemos al tema del peligro procesal, señor fiscal. La defensa ha indicado de que el peligro procesal de fuga, el juez no ha hecho un buen análisis del artículo 269 respecto a la inconducta procesal, 269.4. Inconducta procesal la sustenta en tema de haber realizado actos de protocolización
y lo considera dentro de peligro de fuga, pero el 269.4 dice claramente, ¿no?, lo siguiente: el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Entonces, el juez ha motivado, ha sustentado de que ha habido alguna inconducta procesal, como por ejemplo, no concurrir a las diligencias que aquello citado, o resistirse a concluir a estas diligencias, no prestar su voz, o en su caso salir de la ciudad y no retornar. ¿Qué acto o qué conducta procesal en este proceso ha sido valorada por el juez que considere que no quiere someterse a la investigación? En este caso, señor magistrado, el hecho de pertenecer a una organización criminal, la gravedad de la pena también. No. Estamos hablando 269.4, conducta procesal. Solamente ese es el tema en este momento. ¿Qué conducta, qué acto objetivo ha realizado el investigado que permite inferir que no tiene voluntad de someterse, toda vez que aún no conocía en ese momento que estaba siendo investigado? Básicamente el juez ha inferido, señor magistrado, o lo ha detallado en cuanto a que su comportamiento de pasar de una línea directa a un WhatsApp a efecto de no someterse a una investigación. Es un argumento del señor juez. Pero eso ya lo hemos tratado también, pues, señor fiscal, llegó una resolución anterior ya en el año 2021, ya esta sala se pronunció cuál es el concepto de inconducta procesal para considerarse como un criterio de peligro procesal de fuga. Bueno, entonces, no solamente es que hay que venir a repetir lo que dice el juez, porque el juez se puede equivocar también, igual que el Ministerio Público, pero hay que tener ya una revisión de los precedentes. Sí, doctor. En este caso, señor magistrado, nosotros, la Fiscalía, sí lo hemos considerado como un argumento de obstaculización. En todo caso, el señor juez lo ha considerado en otro argumento, en otro supuesto, ¿no? Correcto. Sobre la pertenencia a la organización criminal 269.5, ya la Corte Suprema ha indicado, como le dijo el señor abogado, que esta organización criminal debe estar vigente y con las posibilidades de sustraer de la acción de justicia a uno de sus miembros. ¿Cuál es el sustento de esta pertenencia a la organización criminal como criterio de peligro de fuga que ha efectuado el juez de primera instancia, señor fiscal? En el presente caso, señor magistrado, no todos los investigados se encuentran con detención, y tampoco se ha identificado todas las obras que se han encontrado, en este caso, en el cuadro Excel de los cobros. Y por lo tanto, la organización criminal sigue vigente y fácilmente podrían, en todo caso, obstaculizar y fugar del país en virtud de que todavía no estamos en una investigación temprana y bajo el principio de progresividad recién vamos a identificar oportunamente a todas las obras y ampliar las investigaciones inclusive. Entonces, señor fiscal, si todavía faltan actos de investigación para identificar a las personas y poder también verificar los otros actos que ustedes dicen que se han cometido, ya la audiencia en este caso es pública, ya se vio lo que es detención preliminar, ya se vio lo que es prisión preventiva en primera instancia, han pasado ya 2 meses y medio y no ha identificado a los demás miembros de la organización criminal. ¿Usted cree que esos miembros sigan todavía en el país y estén aquí, o ya al conocer de toda esta investigación ya no están sometidos a esta organización criminal? De las obras que es materia de debate ya están identificados. Lo que me refiero es a las obras que faltan identificar, toda vez que todas las obras ascienden aproximadamente a 46. De 46 obras, ustedes solamente han imputado 6, creo, ¿no? 6 o 7. Bien, a ver. Gracias. La defensa, a ver, ¿qué es lo que tiene que decir a lo que nos ha informado el señor fiscal de que esta organización criminal todavía sigue vigente? ¿Así está en la formalización? Señoría, textualmente lo que dice la organización es precisamente que la vigencia de la organización está vinculada al periodo como gobernador regional del señor Bogarín, y el periodo concluyó a fines del año pasado. Ahora, si hay otros hechos y se pretende ampliar, es una situación completamente distinta, señoría.
En la disposición de formalización y sus distintas ampliaciones que han habido, han precisado que la oración criminal solamente es durante la vigencia del periodo de gobierno regional. Sí, incluso, permítame un punto que es muy ilustrativo, su señoría. Cuando usted revisa la página 260 en relación al peligro de obstaculización, ¿qué cosa es lo que se había argumentado? Se había argumentado que como eran funcionarios del gobierno regional, podían amedrentar a gente que era subalterna dentro del gobierno regional de San Martín. Bien, ese peligro de perturbación, ¿no? Sí. Ok. Bien, y sobre las demás respuestas sobre la conducta procesal, ¿algo Sí. que agregar? Su señoría, permítame, a la luz de que esta sala es muy pedagógica en sus resoluciones, siempre ampararse en sus autoprecedentes y en precedentes de la Corte Suprema, permítame una referencia a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sonpaxle, Tecpile y otros versus México. Allí cuestionó la Corte Interamericana la figura del arraigo preprocesal en el ordenamiento jurídico mexicano y dispuso que se expulse esa medida, que se extirpe del ordenamiento procesal mexicano. Pero el punto central que quiero citar acá, que tiene que ver con el tema de la detención en secreto, está en el párrafo 145 de esa resolución, que dice la Corte Interamericana: corresponde reiterar que la investigación, como dice el fiscal, no puede constituir una finalidad legítima para privar a una persona de la libertad sin una condena, y que las autoridades no deben privar de libertad a una persona para luego investigar, sino que dicha privación de libertad puede concretarse una vez que el ente persecutor cuente con los elementos materiales suficientes y que la medida sea necesaria y proporcional para conjurar los peligros procesales. ¿Y esto por qué? Porque del recuento y de la propia aceptación del señor fiscal, que viene a hablar de una reserva especial de investigación, cuando lo que reconoce el código es o reserva o secreto. La reserva es impedir que terceros que no estén apersonados al proceso puedan conocer los detalles de la carpeta fiscal. El secreto quiere decir que por un tiempo limitado, excepcional y por razones de éxito de las diligencias de investigación, es que se declara el secreto excepcional, 20 y prorrogable con intervención del juez por 20 días más. Acá lo que hubo fue un secreto, señoría, que luego, a través de una disposición, la 2, se dice secreto, pero ante todo el tiempo hubo secreto. Claro, porque mientras la fiscalía levantaba información contra César Panduro, mientras ese aspirante a colaborador, el 1 de 2021, hablaba contra César Panduro, identificaba a Bogarín, hablaba contra los investigados, ellos no estaban investigados. Y entonces en la comunicación de junio del 2022, por ejemplo, mi cliente no sabía que estaba siendo investigado. Y entonces, ¿cómo puede haber inconducta procesal? Esos elementos pido, su señoría, que se puedan considerar. Bien, esa disposición número 2, ¿de qué fecha es? Del 2 de diciembre del 2022. ¿Y qué es lo que dispone esa? Dispone que por 20 días se declare secreto, dice, las diligencias. A ver, señor fiscal, ¿usted conoce su carpeta? Sí, señor magistrado. A ver, acá hay una disposición de secreto, entonces ya no hablamos de un secreto de la colaboración eficaz, sino de un secreto ya de esta investigación en diligencias preliminares contra los procesados, y que dice que esa disposición es de diciembre, que ustedes declaran el secreto y no notifican. Esa investigación, esa disposición es para ejecutar el operativo, señor magistrado. Eso fue ya casi cuando se inició las investigaciones en diciembre de una manera abierta. A ver si le puede dar lectura, doctor Benji, a la parte dispositiva de esta disposición fiscal, la número 2. Sí, señoría, disposición que declare secreto de diligencias preliminares. Por estas consideraciones, esta Fiscalía dispone de declarar en secreto las diligencias preliminares por el plazo de 20 días naturales. Segundo, una vez cumplidos los 20 días, se notifican las partes con la disposición 1 y 2 de la presente carpeta fiscal. Eso quiere decir, su señoría, que recién cuando se cumple el secreto, comunican la disposición 1, que es la que abre investigación. ¿Y tiene la 1? ¿De qué fecha es? La 1 es del 1 de diciembre. Del 1 de diciembre la 1, la 2 del 2 de diciembre. Ah, bien. A ver, regresamos al 324, señor fiscal. A ver.
Inciso 2. El fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de 20 días, prorrogables por la juez de investigación predatoria por un plazo no mayor de 20 días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. La disposición del fiscal que declara el secreto se notifica a las partes. No dice que después de concluir los 20 días, ¿no? La disposición que declara el secreto ya se comunica a las partes, señor fiscal. La ejecución de la medida, señores magistrados, se dio en el plazo de declararse en secreto, y ahí se les notificó la 1 y 2 de la disposición que hace referencia el señor abogado a todas las partes. No, pues es que lo que pasa, señor fiscal, es que ustedes pueden declarar el secreto de algún elemento de convicción o de toda la investigación, pero ello no quiere decir que deban abstraer a los investigados de que no conozcan que tengan una investigación. Se les tiene que informar que ya tienen una investigación y que está siendo reservada. Y una vez que pasen los 20 días, se les debe notificar el contenido de todos los elementos de convicción y todas las imputaciones que tengan a la mano. No es de que después de los 20 días les vamos a notificar la disposición 2 que les diga que está en secreto la investigación. ¿O tienen otra interpretación del artículo 324, señor fiscal? En el presente caso, señores magistrados, ni bien se les detuvo, se les notificó con los actos procesales que existían. Y en este caso, incluso los abogados tenían acceso libre a la carpeta, siempre lo han tenido, y no hay ninguna restricción al derecho a la defensa. Entonces, usted indica que con la notificación que se hace con la medida de detención preliminar, convalidaría lo que establece o lo que ordena el 324, inciso 2, ¿no? Que deben notificar la disposición de secreto de la investigación. En el presente caso, señor magistrado, se les notificó no solamente la disposición 2, sino también la disposición 1 de inicio de investigación y la libertad que tenían los señores abogados de acceder a. A ver, ¿cuándo se notifica la disposición 1 o 2, señor fiscal? El mismo día de la detención, señores magistrados, el 21 de diciembre del 2022. Ya, entonces... Bien, gracias. A ver, señor abogado, sobre este 324, inciso 2. Señoría, voy a hacer la precisión a partir de lo que usted interroga. Mi cliente, César Panduro Ruiz, como las personas detenidas, en este caso, se enteran el 21 de diciembre. El 21 de diciembre. Porque eso es importante, porque en la disposición 2 que declara secreto, precisamente se dice, recién cuando levantado el velo del secreto, el 21 de diciembre, ¿no es cierto? Cumplidos los 20 días, recién notifíquesele la 2 que declara secreto y la 1 que abre investigación. O sea, recién cuando se le detiene el 21 de diciembre, se enteran de que tienen una investigación. Bien, entonces, señor fiscal, regresamos a la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que indica que los elementos de convicción con los cuales se va a sustentar una medida limitativa de derechos tiene que ser el conocimiento previo de las partes antes de llevarse a cabo las diligencias, ¿no? Obviamente la medida restrictiva de derechos. ¿Cómo suplimos este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, señor fiscal, si usted está pidiendo que se confirme esta prisión? Para la prisión preventiva se les notificó con todos los elementos de convicción. Es el tema de debate, señor magistrado, y se le ha dado a todos el derecho a la defensa. Bien, gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente.